Bienvenidos a este video sobre la introducción a la multimedia. En el mismo estaremos tratando conceptos como un pequeño marco histórico, donde podremos conocer un poco sobre la historia de la multimedia, la definición que se está manejando actualmente, elementos y componentes que nos permitirán ver en qué consiste el ejercicio de la multimedia, los principios de aprendizaje planteados por Richard Mayer y soportados en teorías de autores como John Sweller, hablando acerca del estado del arte de los recursos multimedia. También estaremos verificando un poco las pautas de accesibilidad a estos recursos multimedia y cómo estos enriquecen el proceso formativo y de aprendizaje tanto de estudiantes hacia docentes y de docentes hacia estudiantes. Una vez más, bienvenidos a este video. El ejercicio de la multimedia se inicia en 1984, cuando las grandes compañías, hoy por hoy conocidas como Apple y Microsoft, presentan computadoras con amplias capacidades de reproducción de sonidos, presentación de imágenes y movilidad de textos. Así, aparecen sistemas operativos y programas que se desarrollan bajo ambientes, como el caso del famoso y conocido Windows, propiciantes del desarrollo gráfico y la edición, y los cuales aportarán grandemente al mundo que hoy es el mundo de la multimedia. Como la definición general que se ha manejado, hablamos que la multimedia está destinada a la difusión por varios medios de comunicación combinados como textos, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente con el propósito de educar o de entretener. Así podemos entonces concluir que cualquier objeto que utilice un medio físico o digital para presentar información de manera simultánea es considerado parte del ejercicio de la multimedia. Teniendo en cuenta el marco de referencia histórico anteriormente comentado y apoyándonos en la definición de multimedia, la multimedia se estructura sobre unos elementos y componentes que hacen de ella un alto y apetecido recurso tecnológico de fácil acceso y de gran apoyo, principalmente en procesos de aprendizaje y enseñanza, lo que ha aportado al reconocimiento y a la formación de las llamadas tecnologías para la información y la comunicación TICs. Dentro de sus elementos principales podemos enunciar cuatro. El primero son los elementos visuales, que están compuestos por las fotografías, dibujos, gráficos y textos. El número 2, los elementos auditivos. Estos elementos se presentan en formatos de edición y de sesión con archivos de extensión MP3, WAV y MIDI. Tercero, el elemento de la organización, los menús desplegables, las pequeñas ventanas de instrucción, los hipervínculos e iconos. Cuarto, el elemento de video, en formatos de edición e inserción AVI y .mov. Cada uno de estos elementos participan de actividades que le permiten al creador de la multimedia poder presentar la información de manera dinámica, de manera interactiva, haciéndola atractiva visualmente al usuario o a quien se le va a compartir. Dentro de los componentes de la multimedia encontramos componentes tales como el nodo, las conexiones o enlaces, las redes de ideas y los itinerarios. En primer lugar, el nodo hace referencia a los fragmentos de texto gráficos y videos, y su tamaño es variable y le permite al usuario ingresar a la información que éste desee. En cuanto a las conexiones o enlaces, estas son las que permiten la navegación dentro de los nodos de información a través de los hipervínculos que se establecen o preestablecen. La red de ideas es la que provee la estructura organizacional en la que confluyen tanto nodos como conexiones. Y finalmente, los itinerarios, que son los que marcan las pautas del proceso y son realizados por docentes y ejecutados por los estudiantes, comúnmente conocidos como guías o rutas de aprendizaje.
En relación al estado del arte de los recursos multimedia, estos se encuentran enmarcados bajo los aportes de las teorías de John Sweller y Richard Mayer, teorías que van desde la teoría de la carga cognitiva planteada por John Sweller hasta la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia planteada por Richard Mayer en el 2005. Esta última teoría nace de la fusión realizada por Mayer de diferentes principios o postulados teóricos tales como la teoría de la carga cognitiva ya anteriormente mencionada y aportada por John Sweller, la teoría de la codificación dual y el módulo de memoria de trabajo. Los principios de aprendizaje de Mayer han permitido realizar un eficiente uso de los medios de multimedia. Él plantea 5 principios, los cuales en una armónica confluencia permiten el aprovechamiento máximo de todo medio de multimedia. El principio número 1 es el principio de multimedia en sí y enmarca que se aprende mejor de palabras e imágenes que solo de palabras. El principio de segmentación número 2 se aprende mejor con segmentos multimedia que son lecciones largas. Él plantea entonces así que aquellas lecciones o minisegmentos interactivos y didácticos son 100% mejores que aquellas lecciones largas y tediosas. El principio número 3 es el principio de modalidad. Se aprende mejor de una animación narrada que de una animación con texto. El cuarto principio es el principio de coherencia. Se aprende mejor cuando se eliminan palabras, imágenes y sonidos que no tienen una función específica que cuando se dejan. Y finalmente el principio de redundancia. Se aprende mejor de animación con narración que de animación con narración y texto. Hemos podido ver entonces cómo los principios enmarcados por la teoría de Richard Mayer, una teoría en la cual lo que se busca es el aprovechamiento de recursos tecnológicos, apuntan hacia el mejoramiento del proceso de aprendizaje. En cuanto a las pautas de accesibilidad a los contenidos multimedia, podemos iniciar hablando que las mismas están basadas en el establecimiento de 3 prioridades principales, lo que atañe al uso de los documentos web en sí, a la eliminación de barreras de acceso a los documentos web y a la mejoría en la accesibilidad de tipo global. En el primer componente, los documentos web pueden ser accesados, pueden ser consultados y deben cumplir unas pautas que le permitirán al usuario hacer un mejor uso de los mismos. Entre algunas, podemos mencionar que estos documentos deben atender a características de ser claros y sencillos, a permitir la transformación o el barrido entre páginas y al uso de diferentes colores atractivos visualmente y no a un solo color. En el segundo, en la prioridad que hace referencia a la eliminación de barreras, podemos mencionar el uso de la transformación de tablas dinámicas, los mecanismos sencillos de navegación y consulta que le permiten así al usuario entonces acceder de manera sencilla a todo tipo de recurso multimedia. Finalmente, la prioridad número 3 es mejorar la accesibilidad global. Se ha estado trabajando en ello y se ha logrado hacer uso de un idioma o de múltiples opciones idiomáticas que le permiten al usuario acceder a la información, al recurso tecnológico, al contenido multimedia en su idioma nativo. Segundo, el contexto y la orientación. Se ha logrado mejorar y contextualizar el entorno visual para el usuario y la orientación del mismo que le permite una facilidad de navegación dentro del objeto multimedia o el contenido multimedia desarrollado. Así, favorece entonces al usuario, favorece al creador de la actividad del objeto multimedia el poder brindar herramientas sencillas para que tanto usuario como creador se beneficien de un proceso de aprendizaje y de enseñanza.
Finalmente, podemos ver cómo la multimedia ha favorecido a eliminar barreras dentro del aula y permitir a estudiantes y docentes acceder a información en un mundo globalizado. También ha favorecido los procesos formativos y los procesos de enseñanza porque pone a disposición tanto de estudiantes como de docentes herramientas que permiten el fácil acceso a la información, el dinamismo, la interacción, el uso de estas herramientas ha potencializado dentro de los estudiantes todo tipo de ventajas que le han permitido entonces a los mismos tener experiencias significativas dentro del aula y a docentes la optimización de tiempo, la ejecución de actividades, la organización, seguimiento, revisión y evaluación de las mismas, apuntando siempre a dar a sus estudiantes momentos de aprendizaje memorables que le permitan a estos entonces insertar los conocimientos que se les ha querido compartir en un tiempo de aula. La multimedia es y seguirá siendo uno de los mejores recursos con los cuales los docentes podremos contar para así garantizar los objetivos pedagógicos trazados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.